Hemos estado hablando sobre el propósito eterno de Dios, el orden de Dios para la familia. Y hablamos de que el orden es primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y cuarto la iglesia. Después viene la recreación, lo que usted tenga, porque ese fue el orden como Dios fue creando todas las cosas. Y Él fundó la iglesia para completar la obra que inició cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Recuerden que hablamos de que el propósito eterno de Dios es que nosotros vivamos la eternidad junto a Él. Que nosotros podamos vivir en una comunión perfecta con Él. ¿Y cuándo comienza esa eternidad? Pregunto hoy, si alguien me puede decir, ¿cuándo comienza esa eternidad que Dios en su plan preparó para el hombre? Cuando recibimos la obra redentora de Jesús, cuando la aceptamos. No se trata de que usted haga cosas buenas para cuando usted muera, ver a ver si en la ruleta las cositas buenas que usted hizo le dan entrada a la puerta. Los códigos de entrada a la puerta de la eternidad tienen un solo nombre: Jesús. No hay más. Él es el camino. Él es el camino. Y lo que estoy diciendo es doctrina de hombre. ¿Dónde está el fundamento de esto que predicamos? Porque predicamos a Cristo y ese es nuestro mensaje. Y predicamos a un Cristo crucificado. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque es la cruz la que nos dio a nosotros esa entrada. Es la cruz el sacrificio máximo de Dios por el hombre caído por el pecado. Cuando uno se pone a ver la vida y a pensar en la eternidad, pero Señor, cuidado si yo me quedo afuera. Cuidado si cuando tú vengas, yo no voy a ser de los que estén preparados, de los que han perseverado hasta el fin, de aquellos cuya lámpara esté apagada porque haya perdido el aceite, haya perdido la vida de Dios, el avivamiento, haya perdido el fuego. Fíjese que el fuego no es escándalo externo. El fuego de Dios no tiene que ver con modulación de la garganta. Entendamos esto, el fuego de Dios no tiene que ver con la manera de que tú pronuncies palabras, ni el tono de tu voz, ni el volumen de lo que tú predicas. Tiene que ver con el corazón. El fuego es aquí. Usted puede decir palabras externas, pero si su corazón no está lleno del Espíritu Santo, son palabras vacías. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? Dijimos que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. En otras palabras, nos creó para que su presencia esté siempre en nosotros y que nosotros estemos siempre en su presencia. O sea, porque es una unión de dos, es una asociación. Lo hacemos a Él parte de nuestras vidas. Y después de nosotros haber hablado de ese orden de Dios, de poner a Dios como primero en todo y de reflejar su carácter, su naturaleza, pues de manera inevitable tenemos que hablar en el orden de Dios de la familia. De la familia, que es la segunda creación de Dios. Fíjese que en Marcos 19, cuando a Jesús le preguntan que por qué Moisés aprobó darle cartas de divorcio al pueblo de Israel, la respuesta de Jesús fue por la dureza de su corazón. Es decir, que al final le tumbaron el pulso a Moisés,
porque la gente sin control no cumplía la ley, entonces iba a querer que acabar con el pueblo entero. Si el que no cumplía la ley iba a sufrir pena y el pueblo entero no la cumplía, entonces era destruir a la misma nación. Y al final tuvo Moisés que aprobar, aunque no era el mandato divino. ¿Y por qué? Jesús dijo, pero desde el principio no fue así. Sino que desde el principio creó Dios al hombre y la mujer. Y dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces vamos a ver en esa creación de Dios del matrimonio, porque esa expresión es la fundación misma de lo que posteriormente serían los grupos humanos, los pueblos. ¿Por qué? Porque ya era Dios dejando al hombre la decisión o diciendo lo que el hombre tenía que hacer. Fíjese que no fue una orden de Dios, tiene que casarte. No, él no dijo que había que casarse. Él dijo lo que iba a hacer el hombre. Era el hombre que iba a hacer eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y vamos a ver los elementos de este versículo de Génesis 2:24 para sacar entonces ahora el orden de Dios para la familia. Génesis 2:24 dice, dejará, segundo, el hombre, tercero, a su padre y a su madre, y los dos vendrán a ser una sola carne. Aquí tenemos 4 elementos. Dejará el hombre. Cuando habla de dejar, significa apartarse de. Dejar es dejar es apartarse, dejar es no abandonar, porque la palabra no es abandonar. Dejar es un acto de salir de. Usted deja cuando usted sale de. Entonces cuando dice dejará, ¿quién? El hombre. La palabra original ahí de hombre tanto incluye al varón como a la varona, como a la hembra. Es decir, que cuando habla de dejará el hombre, está hablando tanto la hembra como el varón dejarán. ¿Pero a quién dejarán? A su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos de un papá y de una mamá. Nosotros no somos creación de laboratorio. Todavía el hombre no ha podido inventar al otro hombre. Es decir, que siempre va a ser la formación de un hombre con una mujer. Y para eso Dios creó elementos. Esos elementos son materiales de parte del hombre, un esperma que a su vez contiene espermatozoide, y en la mujer un óvulo. Y ese óvulo es el que hace que la mujer todos los meses, si no fecunda, entonces tenga lo que llamamos menstruación. Pero esa menstruación a su vez es por un periodo. Y aquí los hemos enseñado en la iglesia, que cuando termina el periodo de la menstruación, a eso se le llama menopausia, y en el caso del hombre, cuando pierde sus facultades, se llama andropausia. La mujer inicia su desarrollo normalmente antes que el hombre, en su edad, de los 12 años es lo más normal, y el hombre a los 14. Entonces, todo esto es creación divina. Nadie le dijo a Dios, ni el que inventó al hombre y a la mujer fue el que hizo ese diseño. Todo eso es un diseño divino. Cuando nosotros hablamos de que el hombre y la mujer dejan su casa, yo le voy a ir haciendo a ustedes algunas preguntas para que ustedes me respondan. Los esposos que viven solos y aquellos que viven con su papá o su mamá en sus casas, los suegros, ¿a cuáles le va mejor? ¿A los que viven solos o a los que viven con una opinión todo el tiempo ahí?
los que viven solos. Dios todo lo que estableció es para nuestra bendición. Es para que nos vaya bien. Dios todo lo que estableció es con un orden para que si el hombre lo obedece, nos vaya bien. Entonces, cuando dice dejará el hombre, es que solamente debería el hombre permitir un papá o una mamá es cuando no haya posibilidades de resolver por otra vía. Cuando usted se vea obligado, porque no lo puede tirar a la calle, porque no tenga con qué pagarle una estadía en algún lugar, lo que sea, pero el hombre y la mujer deben siempre pensar que el matrimonio es de ellos dos. Es de ellos dos. ¿Por qué muchos cristianos se divorcian hoy en día? Fíjese que no sé si este dato ha sido expuesto anteriormente, pero creo que sí, aquí en la iglesia, que en República Dominicana actualmente se está divorciando el 65% de la gente. ¿Me están escuchando? De los que se casan, pero solo se está casando el 45% de los que viven juntos. ¿Me están escuchando bien? Y le voy a decir otro dato que es de preocupación para nosotros. El mayor porcentaje de esos divorciados son de cristianos. ¿Y qué está pasando? Porque el que no tiene fe no le importa no casarse. Pero el que tiene fe se siente obligado a casarse. Pero al final, ¿qué resulta? Que estamos nosotros pensando que el matrimonio civil es el matrimonio cristiano. El matrimonio civil no es el matrimonio cristiano. El matrimonio civil es el cumplimiento de la ley de los hombres, que dice la palabra que es necesaria cumplirla para cumplir con la ley divina. Pero ¿cuál es la ley divina? Jesús dijo, desde el principio no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús añadió, ahora pónganme Marcos 10:9. Sí, Marcos 10:9. Dice Marcos 10:9. Por tanto, Jesús le añadió esto. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no 10:9 de nuevo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiere decir que está diciendo que el matrimonio que ha sido bajo la sombrilla de Dios, el hombre no lo puede separar. Pero nosotros entendemos como cristianos que el hecho de que yo he ido a un matrimonio civil, después viene el pastor, me da la bendición y como Dios es el que bendice, entonces me sujeto a las leyes civiles y no a la palabra de Dios. A nosotros nos rige la palabra de Dios. Las leyes, la constitución del cristiano es la Biblia. ¿Me están ustedes escuchando? Y cuando las leyes terrenales contradicen la palabra de Dios, no estamos obligados a obedecerla. Pero siempre estaremos obligados a obedecer lo que la palabra de Dios establece. ¿Y qué establece la palabra de Dios? Que después que usted se unió en una unión con Dios
presente como testigo en su matrimonio, el hombre no puede romper con eso. En otras palabras, no hay divorcio. Vamos a explicarlo un poco más detallado para que ustedes puedan entender. Yo creo que la Iglesia Aliento de Vida necesita tener claro este tipo de cosas para nosotros no ser parte de este mover del enemigo para estos últimos tiempos, ese antitestimonio que nosotros estamos dando. Muy bien, manifestación de dones, mucha espiritualidad, mucha búsqueda de la presencia de Dios, pero entonces cuando vamos a los matrimonios, somos un desastre en cuanto a testimonio. ¿Dónde está lo que entiendo son errores que nosotros estamos cometiendo? Le dije el primero, que entiendo que es que pensamos que un matrimonio civil es un matrimonio religioso y lo he escuchado hasta de pastores diciendo, no, porque el matrimonio válido es el que hicieron ante la ley. No, ese es válido ante los hombres, pero delante de Dios tiene que haber un matrimonio donde la confesión haya sido a Dios de que nos unimos los dos y que tú seas nuestra cabeza. Ese es el orden de Dios. Y aquí no le voy a preguntar cuáles de ustedes están de acuerdo. No le voy a preguntar, porque si hay que no estén de acuerdo, me importa. Pueden haber de ustedes que no tengan fe también. O no creer en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pueden decir otra cosa, pero esto es la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad es que el matrimonio civil es un anticipo del verdadero matrimonio, porque el verdadero es el que se hace para el hombre de fe, se hace delante de Dios. Ese es el verdadero. No es aquel que se celebra con una virgencita puesta, porque ya por lo menos no es corredentora y no es comediadora. No es eso que se invoca, aunque se haga al final. No es ese el matrimonio. El matrimonio es cuando se confiesa delante del Dios viviente, que es Jesucristo, el Espíritu de Dios. Y ese matrimonio que se confiesa de esa manera, Jesús dijo. Estamos hablando de quién, del Dios hecho hombre. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Dios vivo. Ese Dios dijo que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Vamos a hablar en términos prácticos. ¿Por qué se divorcian los evangélicos cristianos? Por mutuo consentimiento. Nunca entonces hubo un matrimonio religioso. Nunca hubo un matrimonio delante de Dios, porque esos son figuras para el matrimonio civil. El mutuo consentimiento, la incompatibilidad de caracteres son figuras del matrimonio civil, pero no del matrimonio delante de Dios. Y si usted recibió la bendición después que se casó por la ley de un pastor, esa bendición tenía que invocar a Dios y hacerlo presente en ese momento. Y si lo invocó, su matrimonio cumple con los requisitos que Jesús exigió. Fíjese que la única razón válida conforme a la palabra de Dios para que haya un divorcio es cuando una de las dos partes ha sido infiel, ha cometido adulterio. Y ese cometer adulterio es un adulterio que puede ser incluso un adulterio espiritual, porque si usted está en los caminos del Señor y usted lo abandona, espiritualmente hablando es lo mismo que si usted se hubiese unido con una persona, porque usted abandonó los caminos. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? No nos habla
no nos da detalles. La palabra de Dios solo nos habla en 1 Corintios 7 de que si alguien no conoce del Señor, sea el hombre o sea la mujer, y uno de los dos sí conoce de él, a las mujeres le dice el apóstol Pablo, les recomiendo, no yo, no el Señor, sino yo, que no lo dejen, porque la mujer casada de fe con su oración santifica al marido. Entonces vamos a hablar ahora del orden dentro del matrimonio. Hombre, mujer, los dos se unen y los dos, dice, serán una sola carne. Serán es un futuro, no es un presente, pero es un presente en fe. Y la palabra que ahí se utiliza cuando dice y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Carne en inglés es flesh, pero una sola, un solo elemento, o sea, se convierten los dos en uno solo. La palabra para ese uno solo es la palabra fusión. Ustedes saben, porque lo han estudiado, en la física hay una aleación que es muy característica para explicar esto. Cuando alguno de ustedes conoce lo que es el bronce, ¿verdad? Esas pailas que se hacen de bronce, algunas de aluminio, otras de bronce. ¿Cómo surge el bronce? De la aleación de cobre y estaño. Pero ¿qué ocurre después que es bronce? Si usted trata de dividirlo para tener de nuevo, recuperar el cobre y el estaño, ¿eso es posible? No es posible. Quiere decir que después que se fundieron, se hicieron uno solo y se convierten ya en otra cosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos explica aquí en Génesis 2:24. Que cuando el hombre y la mujer se unen y el fuego, el calor para esa unión que lo hace derretir a los dos, es el fuego del Espíritu Santo. Una vez se unieron, ya los dos dejan de ser lo que ellos son para venir a ser uno solo. ¿Y cómo se produce este orden? ¿Cómo se produce este elemento en la realidad? Bueno, vamos a leer ahora. Bueno, vamos primero a Génesis 2:24 para que veamos los elementos de nuevo que contiene ese versículo. Porque de la unión y no separación de Marcos 10:9 tiene que ver con la indisolubilidad del matrimonio. En otra palabra, el matrimonio no se puede disolver por los hombres. Dice, por tanto, dejará, es decir, que el hombre debe solo estar con su mujer y la mujer con el hombre, dejando a papá y a mamá, unirse el hombre a la mujer al hombre y serán uno solo. Viene aquí la unidad. Esa unidad se da en todas las áreas. Se da en el espíritu, se da en lo emocional, se da en todo. Pero como todo en la vida tiene sus etapas. Uno tiene niñez, uno tiene adolescencia, todos pasamos por esas etapas, juventud, madurez, ya la edad adulta de la vejez y al final la senectud, o sea, cuando ya estamos casi caducos. Entonces, todo tiene su etapa en la vida. Así como hablamos de la fertilidad, de que tiene un periodo en la mujer y que la fertilidad es para las mujeres, no para los hombres. Asimismo, en el matrimonio hay sus periodos. Los psicólogos que han estudiado esto hablan
de que los primeros 6 años a los 9 son años de gloria. Y que a partir de los 6 a los 9 comienzan las crisis. Hay mucha gente que todavía tienen 25 y 30 años unidos y todavía están viviendo la crisis de los 6 a los 9. Igual que como hay muchas adolescencias que la gente todavía la está viviendo a los 40 años. Hay gente que vive a los 40 y a los 50 que usted dice, wow, pero parece un muchacho de 18. Porque todavía su mentalidad está en el pasado. Dios nos llama a caminar. Escúchenme bien. Dios nos llama a caminar avanzando. El proceso de conversión lo que busca es que cada día, cada día nosotros cambiemos para bien. Lo que eso busca Dios en nosotros es que nosotros podamos mejorar cada día, crecer, madurar, crecer. Y desde que nos formamos en el seno materno, estamos orientados a crecer, porque ese espermatozoide microscópico y ese óvulo tienen que irse, ese código tiene que ir creciendo y formándose. Primero se va alimentando de la mamá. Y la mamá comienza a sufrir una serie de impactos en su cuerpo. Y si no lo resiste, puede incluso hasta abortar. Pero después de los 3 meses viene un proceso ya de formación de los órganos de ese ser que está en formación. Y según los médicos, no yo, después de los 6 meses, ya que los órganos están formados, entonces lo que viene es una expansión del crecimiento del cuerpo completo, porque ya está formado el ser con todos sus órganos. Entonces, todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, pero no solo para la iglesia, no solo para la sociedad, también para la familia. También para la familia. Usted no puede como padre tratar un hijo de 14, 16, 18 años como si fuera un niño, porque ya la etapa de niño la pasó. Y el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, yo me comportaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya no soy niño, ya yo tengo una responsabilidad de pensar como un adulto. No puedo seguir pensando como niño. Y nosotros vemos en muchas relaciones actitudes de personas que uno dice, wow, pero es un muchachito. ¿Sabe? Vamos a ponerle un ejemplo. El niño, ¿qué busca? Amor y aprobación. Hay muchas personas que en la relación son demandantes. Todo es quejándose. Todo el tiempo es pidiéndole al otro que tú no me das, que tú no me buscas, que tú no me tratas, que tú no me suples, Bueno, yo creo que le estoy predicando también a muchas personas solteras, pero por lo menos aprenda esto, para si tiene que darle un consejo a otro, si no tiene una pareja. O si en algún momento Dios le bendice y usted acepta que Dios se meta en su vida poniéndole un compañero o compañera, pues gloria al Señor. Pero uno ve su mentalidad y la verdad es que pensaba, hablando con el Señor sobre cómo tratar el tema de la familia para la iglesia, uno se pone a pensar, wow, pero es que la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer dentro del matrimonio. Es que no lo hace. La mayoría se sabe los principios, pero no lo pone en práctica. ¿Y por qué no lo pone en práctica? Por diferentes motivos. Estoy dando uno, fallas del carácter. Personas que todavía viven como niños, son demandantes para ellos. Pero además de eso hay otros que es todo el tiempo con una queja continua. Todo el tiempo con una queja. Si le regalaron un Fiat, no me gusta la marca. Si el Fiat se lo cambian
por un Kia, dice, eso nada más lo usan los taxistas. Si le cambian el Kia por un Mercedes-Benz, dice, ese vehículo es muy caro el mantenimiento. No hay manera de complacerlo. Entonces, ¿cómo va un matrimonio a sobrevivir en el tiempo cuando una de las dos partes es una mesa con una pata coja? Podemos aprender de todo, pero si no cambiamos nuestra actitud hacia nosotros mismos, el matrimonio va a ser como quiera un fracaso. Fíjese que en 2 de Corintios 10, el apóstol Pablo habla, defendiendo él su ministerio. Si me lo pudieran poner, 2 de Corintios 10, 3. Él está defendiendo su ministerio. Y al defender el ministerio, él dice, porque ustedes son unos carnales. Ustedes no están viendo el ministerio que Dios ha puesto sobre mí porque ustedes viven en la carne. Pero aunque nosotros, hablando en referencia a él, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El evangelio que yo predico no está basado en mi criterio, ni en mi persona, sino que está basado en el mensaje de salvación de Jesucristo. El verso 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque son poderosas en Dios, no en la carne. Tienen poder, ¿para qué? Para destrucción, para derribar, para hacer caer, ¿qué? Fortalezas. Y después de esa palabra, fortalezas, fíjense que aquí esta palabra fortaleza no es positiva. No estamos hablando de fortalezas espirituales. Estamos hablando de fortalezas en la carne. Y después de esas fortalezas, no hay un punto, hay una coma. Quiere decir que no solo son espirituales para que los espíritus derriben el Espíritu Santo derribe los espíritus que están actuando detrás de la gente, sino para derribar los espíritus, pero tiene que haber algo en la persona que debe ocurrir. Por eso la coma. Y entonces el verso 5 dice, derribando argumentos. ¿A qué se refiere derribar argumentos? Los argumentos son las excusas, son los cuentos, son las explicaciones que el hombre se busca para no hacer lo que Dios tiene que hacer. Pero es que vivir con esa mujer no es fácil, porque no la conoce. Oye, cuando yo llego tiene unos moñitos y ni los rolos se ha arreglado bien. No me espera. Yo que vengo todo cansado, yo estoy esperando que me guarde una comida, aunque sea. Aunque sea. Y entonces nosotros ponemos que el amor de una relación depende de que el otro me complazca. No es así como Dios ha establecido. El amor de Dios es un amor sacrificial. Él se entrega primero. Él lo hizo primero. Él mostró el amor hacia nosotros. En el matrimonio, el darse amor mutuo no depende de que el otro me dé. Es que yo tengo que darlo. ¿Y qué pasa? Porque, pero pastor, ¿usted cree que es fácil? Yo le hago de todo a ese hombre y no hay forma de que yo lo pueda complacer. Bueno, pero tú hiciste tu parte. Tú hiciste tu parte.
Si él sigue quejándose o buscando excusas por ahí, es un problema de él. Pero la parte tuya está en tu sembrar la semilla. Nosotros como cristianos tenemos que sembrar la semilla. Tenemos que sembrar la semilla y la principal semilla es el amor. Es el amor. Derribando argumentos. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow. Fíjese que aquí vamos a poner en altivez todos los comportamientos que tienen que ver con exaltar el ego. Eso se le puede llamar privón. Es un privón. Eso se le puede llamar altanero o altanera, soberbia, orgullo, llámesele como sea. Pero es cuando usted, a la hora de hablar de amor, usted inmediatamente lo que hace es demandarlo para usted. Es decir, su yo está primero. Primero está el yo. Y cuando el yo está de primero, eso tiene un nombre, se llama egoísmo. El egoísmo es lo contrario al amor. El amor es darse. Y nosotros podemos cantarlo. Podemos ir a un retiro de matrimonio y hasta cantar una canción vieja que decía, amar es entregarse, olvidándose de sí, haciendo lo que al otro quiere hacer feliz. ¡Ay, qué bello! Eso es una teoría preciosa. Pero cuando en el matrimonio nosotros estamos pensando en nosotros mismos y encima de pensar en nosotros buscamos excusa para protegernos a nosotros mismos, para guardar nuestro yo, con el propósito de ¿qué? De buscar el yo, que es egoísmo, o de exaltar el yo, que se llama orgullo. Cualquiera de esas dos cosas son los asesinos de los matrimonios. Y ustedes saben qué pasa con nosotros los cristianos, que estamos llenos de la levadura de los fariseos. Porque nos creemos muy espirituales y que porque soy cristiano, no, pero es que yo no puedo soportar esto. Yo tengo el Espíritu Santo y a mí no me pueden tratar de esa manera. Y entonces comenzamos una serie de reclamos dentro del mismo matrimonio, reclamos espirituales, que son reclamos de que yo tengo identidad. Es mentira que yo tengo identidad, no. Yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Eso es mentira? No, eso es una verdad. Ahora tú me estás utilizando eso de argumento para tú justificarte a ti mismo y para tú buscar lo que a ti te da la gana, para manipularme. Es más el espíritu de Jezabel el que está dividiendo los matrimonios. Más el espíritu de Jezabel, el querer manipular y controlar al otro, que el amor. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que hay amor en un hombre que acuchilla a una mujer en nombre del amor? Eso es el mismo diablo queriendo engañarnos. No podemos nosotros aceptar eso. Entonces, ¿qué? Las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar esas fortalezas, ese orgullo, esa soberbia, esa vanagloria, esa privanza que nosotros siempre queremos estar exhibiendo. No, porque a mí hay que prepararme la comida de esta manera. Y yo le he dicho bien claro que me tiene que poner la servilleta al lado y ponerme arriba tal cuchillo y al lado el otro, porque ese es el protocolo. Pero ese protocolo es para con el labio estar diciéndole de todo a la mujer. Eso no es amor. ¿Qué gano con pararme aquí en este púlpito a estar dando instrucciones de cómo debe ser el matrimonio si tú no estás dispuesto a cambiar? Pero lo mismo tiene que ver con los hijos. El orden de Dios es el siguiente. Fíjese que ahí habla de derribar las excusas y el orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero hay que llevar los pensamientos que son erróneos, que no son según la palabra, los comportamientos equivocados, hay que llevarlo a la obediencia a Cristo. Llevarlo a la obediencia quiere decir que aunque yo quiera hablar, me callo.
Y que aunque yo quiero devolverle lo que yo entiendo que me hizo mal, yo me callo y perdono. Y dice el verso 6 de 2 de Corintios 10, y estando pronto a castigar toda desobediencia. No es guardarlo para después, es rápido, eso hay que resolverlo rápido. Cuando la obediencia sea perfecta, no va bien. Entonces hablemos del orden para el matrimonio ahora. Y con esto ya vamos a terminar. Vamos a Efesios 5, a partir del verso 21. Efesios 5, verso 21. Si no lo ponen rápido, el culpable soy yo, de verdad, porque yo nada más le di estos versículos últimos, pero los otros han ido surgiendo según el Espíritu Santo nos ha ido enseñando. Efesios 5, a partir del verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso significa que tiene que haber sometimiento de los dos, de la pareja. Hoy estoy hablando sometimiento, pareja, hombre y mujer, tienen que someterse, pero tenemos que someternos en las relaciones. ¿En qué nos vamos a someter? O teniendo temor de Dios. Temor de Dios significa que usted no va a ir más allá, exigiendo cosas más allá en lo humano, porque usted no se va a comportar como uno más del mundo en la carne. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ¿cuál es el orden? Vamos a verlo ahora. El verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Si somos personas de fe, ya nosotros vamos a un matrimonio donde Dios es la cabeza del matrimonio. Pero por igual, la cabeza es Cristo, debe haber alguien que es el que debe ejercer esa cabeza, que es el esposo, y después la esposa. ¿Qué estamos nosotros teniendo hoy? Que la generación Z y la que ahora le llaman la A y B, ellos quieren sustituir al papá y a la mamá. Ellos son los que mandan. Ellos se pueden ir a la hora que quieren, el papá y la mamá no le pueden decir nada. ¿Qué ustedes creen que va a dar como resultado una sociedad donde los hijos no obedezcan a los padres? Yo sé que ustedes todos me dicen, sí, es verdad, pastor, usted tiene razón. Pero nosotros tenemos que cambiar este estado de cosas. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, porque mire el orden. La iglesia, que es el cuerpo, que somos todos nosotros, que es la última creación de Dios, pero para Él es la primera. Ahora, para nosotros tenemos que tener un orden, porque para Dios, la iglesia, que es lo último, es el anticipo de las bodas del Cordero. Pero para el hombre tenemos que seguir lo que es desde el principio. Entonces dice que así también las casadas lo estén sujetas, lo estén a sus maridos en algunas cosas, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo con él. O dice, ¿qué? Otra vez, wow. Yo he vivido experiencias en consejería, donde yo le he dicho a la mujer, a la esposa, mira, tú no estás de acuerdo con el criterio de él, pero en esto no estamos hablando de que en todo ustedes tienen que estar de acuerdo, pero si a la hora de tomar una decisión, el hombre tiene una posición y la mujer otra, entonces vamos a hacer lo que diga el hombre. Hasta ahí acabó la consejería. Ese fue el último día. Ahí comenzaron las excusas
de que no me siento bien porque tal y tal cosa, no pudo ir a la consejería la mujer, después a la siguiente tampoco pudo ir, a la otra tampoco pudo ir, hasta que al final no volvió, pero ya ese es un matrimonio que ya tiene la cizaña. Ese es un matrimonio que se puede mantener juntos, pero no van a poder convivir. Porque una mujer que tenga ese criterio, que no esté en capacidad de sujetarse a decisiones que cuando aún no esté de acuerdo, pero esto tampoco es algo de vida o muerte, tú no me estás a mí dando una puñalada, un golpe, tú no me estás... no, una decisión que quiero vender la casa, la mujer y el hombre dice que no la quiere vender. O son decisiones así de detalles donde no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Pero déjeme decirle, cuando estábamos, ha venido a mi cabeza, porque cada vez que yo escucho ese tipo de cosas de parte de la mujer, ya uno sabe el destino final. Una pareja de pastores que tomaron el instituto, y cuando dimos la materia de matrimonio y de familia, esa pareja, la esposa, dijo: no, pastor, es que usted está interpretando la Biblia de diferentes maneras. Es que no es verdad, pastora, es que no es verdad, y que el hombre, pero es que, óigame, pastor, pero ese hombre no hace esto, no hace lo otro. Yo he sido el que me he tenido que poner de acuerdo en todo. Aunque usted diga que no, eso no es lo que dice la Biblia. Al final, ¿qué ocurre? Hoy están separados. Pero a su vez, uno ve ministerios que uno lo ve con la pata coja. ¿Por qué? Porque también en el instituto alguien me decía: Dios tiene un llamado para mí, pero a mí me importa que él diga que él esté o no de acuerdo. Yo lo voy a ejercer, aunque él no esté de acuerdo. ¿Qué resulta? Que la mujer comienza el ministerio y el hombre dura un año para ya haciendo, pero se moría orando para que el hombre se convirtiera al Señor. Y después que se convierte, es como si fuera un baño de agua tibia que el enemigo le pone a muchas mujeres. O sea que el diablo nada más no es fuego para el infierno. Parece que a veces le tira agua para enfriar a la gente. Al final, que uno ve ministerios que no tienen fundamento. ¿Y todo por qué? Porque no han seguido el orden. Y ya terminemos, 25. Vamos a leerlo rápido esto. Maridos, amen a sus mujeres. Mi amor, así como Cristo amó a la iglesia, todavía no le he dado mi sangre como la dio Cristo, y se entregó a sí mismo por ella. 26. Verso 26. Pero mire con qué propósito: para santificarla, apartarla del mundo, consagrarla para Dios, habiéndola purificado en el bautismo del agua, porque por la palabra. No podemos tener criterios personales a nuestra manera. Si obedecemos la palabra de Dios, nos va bien. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Él se entregó primero para después entonces exigir. Él no exigió primero para después entonces dar. Que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. A los hombres, dese así. ¿Le gusta darse? No, nadie quiere sufrir en el cuerpo. Entonces imagínense, la palabra de Dios dice: trate a la mujer cuidándola como si fuera su propio cuerpo. El que ama a su mujer, wow. Yo veo mucho el versículo Filipenses 4:13 en los vehículos. Lo veo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero nunca he visto esta segunda parte de este versículo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Wow.
Es un versículo para nosotros ponerlo en los vehículos, en lo de los hombres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dejémoslo hasta aquí. Vamos a ponernos de pie. Y entonces la pregunta, pastor, ¿y si yo tengo entonces un pasado con tantos problemas? ¿Y qué yo hago? Si yo vengo de una familia uniparental, donde había un desastre, si yo vengo de un divorcio, si yo vengo de un adulterio, ¿y ahora qué yo hago? ¿Ahora qué yo hago? La palabra de Dios dice, porque el que esté en Cristo, póngame ahí, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios, aplique este principio. 2 Corintios 5, 17 dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra fe, que Dios siempre nos da la oportunidad de la restauración. Dios siempre nos da a nosotros la oportunidad de caminar bajo su presencia. Dios siempre trae a nuestras vidas nuevas cosas. Y si en esta mañana este mensaje ha tocado tu corazón, vamos a prepararnos ahora para derramar nuestras lágrimas delante del Señor, para decirle a Él, hay heridas en mi pasado, hay muchas cosas en mi interior, hay un pasado oscuro que yo tengo, cometí muchos errores en el pasado, soy el producto de muchos errores, he actuado mal con mis hijos, pero yo necesito restauración. Él es un Dios de restauración. Cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor, porque en medio de la adoración Él se glorifica en nuestras vidas. Adoremos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te y vamos, hazlo con el corazón. Dios es un Dios de poder. Él reina sobre toda la creación. Nuestra oración no es en vano. Él sana heridas. Dios te guarde, y la iglesia es un lugar para ser sanados. Nos congregamos para ser restaurados por el Dios vivo. Nos unimos en oración buscando todos una respuesta, una salida de parte de Dios, y en adoración hacemos nuestro depósito delante de Él. Levanta tus manos al cielo, y si lo sientes en tu corazón, tú puedes inclinarte ahí donde estás, tú puedes arrodillarte si quieres venir al altar. Es el momento para nosotros clamar a nuestro Dios, aunque las cosas no han caminado conforme a tu palabra, pero tú puedes hacer las cosas nuevas en mí. Tú puedes hacer cosas nuevas en mí. No me voy a acordar de mi pasado, voy a dejar atrás mi pasado, porque el futuro que me espera en ti, Señor, es un futuro de bien, es un futuro promisorio. De tus hijos, que te cubra con tu gracia hacia 1000 generaciones.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, pero va contigo de mañana y de No se noche. acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. He aquí que yo voy a hacer una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.